Vamos a proseguir. Y lo primero que vamos a hacer es repasar dos cosas que hicimos anteriormente. Primero, les dije que cuando empezamos el curso, que uno puede estudiar a Jesús de Nazaret por el carril canónico. Uno sigue los evangelios tal y como están en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 1 de Mateo, capítulo 2 de Mateo, capítulo 3, 4, etcétera, etcétera. Luego, capítulo 1 de Marcos, capítulo 1 de Lucas, capítulo. Esa es una forma de estudiar a Jesús de Nazaret y es la forma tradicional donde los seminarios estudiamos el tema. Otra forma de estudiar a Jesús de Nazaret es estudiándolo por temas. Esta semana vamos a estudiar las parábolas. Ahora acabé la semana pasada un nuevo libro que escribí sobre las parábolas del reino. Alguien puede decir, vamos a estudiar los milagros de sanidades. Hoy comencé un nuevo libro sobre las sanidades en la Biblia, milagros de sanidad. Ese puede ser un buen tema para estudiar a Jesús de Nazaret. Alguien puede decir, no, vamos a estudiarlo por el carril de la oración. Y a través de temas, uno poder estudiar a Jesús de Nazaret. Yo les he indicado que con el propósito de servir a este curso, nosotros vamos a estudiar a Jesús de Nazaret de acuerdo a las narraciones que hablan de eventos de su vida. Por ejemplo, las primeras narraciones se conocen como las narraciones del nacimiento. Y las narraciones del nacimiento tienen que ver con todo lo que indica que nació Jesús, la estrella de Belén, los magos, de todo lo que tiene que ver el nacimiento, María, José, los ángeles. Ahora, todas esas narraciones lo que quieren es afirmar una gran declaración teológica. Quien nació fue un personaje especial. Y es tan especial que los reyes de la tierra lo reconocen, como Herodes, como los magos de Oriente lo reconocen, pero también el cosmos lo reconoce. La estrella de Belén es una forma de decir, aludir al Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios y contó la gloria de Dios en el nacimiento de Jesús. Esos son los primeros, las narraciones del nacimiento. Segundo, fue lo que estudiamos la semana pasada y se conocen como las narraciones del ministerio. Y las narraciones del ministerio descubren varias cosas importantes en Jesús. Número uno, que Jesús era un rabino rural. Él no era citadino. No se crió en Ciudad de México, ni en Nueva York, ni en Ciudad de Panamá. Viene del campo, de Nazaret. Y las personas que vienen del campo vienen con una perspectiva más amplia de la vida, vienen conociendo los árboles y conocen las estrellas y conocen las montañas. Y por eso es que en la predicación de Jesús aludía a un sembrador salió a sembrar. O los lirios del campo no hilan ni se visten. Sin embargo, nuestro Padre Celestial no trabajan, pero nuestro Padre Celestial los viste con hermosura. Es decir, que como conocía el mundo rural, ese fue el mundo que utilizó para sus enseñanzas. El segundo componente de Jesús de Nazaret son las narraciones del ministerio. Esas narraciones del ministerio, el 80%, lo voy a repetir, 80% de todo lo que hizo Jesús de Nazaret lo hizo en la Galilea, alrededor del lago. 80%. El 20% fue en Belén su nacimiento y en Jerusalén su muerte y su resurrección. Su resurrección, ciertamente. Primero, narraciones del nacimiento, luego narraciones del ministerio, 80% en la Galilea, 20% en Jerusalén y Belén, y todas las narraciones del ministerio se pueden dividir en 5 grandes áreas. Número 1, enseñanzas, parábolas, oraciones, discursos. Número 2, sanidades. La mujer de flujo de sangre, los leprosos, los ciegos. Tercero, liberación de cautivos, los lunáticos, y el endemoniado más famoso es el gadareno. 4, resurrección de muertos. Todos los muertos que se encontraron con Jesús, todos resucitaron. El más famoso de todos ellos es Lázaro, ciertamente. Y 5, milagros sobre la naturaleza. De esa manera, las narraciones del ministerio se organizan y usted como pastor, como pastora,
puede decirle a la congregación, esta semana vamos con las enseñanzas de Jesús. La semana que viene con las sanidades. El mes que viene con la liberación de demonios. El otro mes con la resurrección de muertos. Y el sexto mes vamos a hacer los milagros sobre la naturaleza. Quiere decir que de esa manera usted puede organizar un estilo de predicación para responder a las necesidades de la gente. Y si necesita más información sobre esto, recuerden que mi libro sobre Jesús de Nazaret le puede ayudar un poco más. Y el nuevo que sale, que yo espero que en marzo esté fuera, sobre las parábolas. La tercera sección de Ministerio de Jesús es posiblemente la más desafiante, porque son las narraciones de la pasión. Y esas tienen grandes enseñanzas que darnos. Por ejemplo, todas las narraciones de la pasión se pueden dividir en tres grandes áreas. Primero, discursos que anuncian la semana de la pasión. Narraciones de antes de la última semana de Jesús. Y posiblemente el más famoso de esos discursos es el que dio en Cesarea de Filipos, en Banias, donde Pedro le dijo, cuando Jesús le dice que era importante ir a Jerusalén, Pedro le dijo, no, que tal cosa no nos acontezca. Y Jesús lo reprendió y le dice, apártate de mí, Satanás. Y le mencioné la primera vez que una buena afirmación teológica es todo lo que le aparta a usted de la voluntad de Dios no proviene de Dios y usted lo tiene que apartar en el nombre del Señor. Segunda componente en las narraciones de la pasión, la última semana de Jesús. Y la última semana comienza con gloria, con la entrada triunfal y culmina el viernes con la crucifixión. Durante esa semana, el Señor hizo grandes actos extraordinarios, hizo símbolos. Entrar a Jerusalén como entró era el símbolo de un rey. Tumbar la mesa de los cambistas era un símbolo de un sacerdote que estaba preocupado porque la casa de Dios fuera casa de oración. Y así sucesivamente, cada día en la semana fue importante en lo que hizo Jesús. Y la parte final de las narraciones de la pasión son las narraciones de la resurrección, al cual voy a referirme dentro de breve momento. Ahora, una de las grandes enseñanzas de Jesús de Nazaret en general, pero que nos puede servir el día de hoy, es cómo enfrentar las adversidades de la vida. Una de las grandes enseñanzas del Señor es que los problemas, cuando uno tiene problemas, no le da la espalda. Cuando uno tiene problemas, no huye de los problemas. Cuando uno tiene dificultades, no evade sus responsabilidades. Lo mejor que uno puede hacer cuando tiene un problema es enfrentarlo en el nombre del Señor. Porque si usted lo evade, los problemas tienen esta tan mala actitud y tan mala costumbre de que lo buscan. Y usted se muda a Nueva York y allá van los problemas. Y si usted se muda a México, allá van los problemas. Y si usted se muda a Ciudad de Panamá, allá van los problemas. Porque los problemas muchas veces no nacen allá, nacen acá con usted. Y usted se lleva los problemas donde quiera que usted vaya. Por eso es que a los problemas uno tiene que enfrentar los problemas con autoridad en el nombre del Señor. Y eso hizo Jesús de Nazaret. Uno sabe que se organizaba un complot para matarlo. Algunas personas, creo que le dije la semana pasada, que algunas personas me decían a mí que Jesús fue a Jerusalén porque no sabía que lo iban a matar. Si llega a saber que lo iban a matar, no va. No es verdad. La documentación que tenemos es que sí, sabía que estaban organizando un complot y aunque sabía que ellos estaban organizando un complot, quiso enfrentar la adversidad con autoridad. En vez de entrar de noche, en vez de entrar por la puerta de atrás, en vez de entrar por una ventana a Jerusalén, en vez de entrar calladito, llega con pollino, con delegación, una entrada extraordinaria para demostrar aquí estoy yo. Porque la mayor autoridad que uno puede ejercer cuando tiene un problema es ponerse de pie y decir, aquí estoy yo para enfrentar la dificultad en el nombre del Señor. Esta semana sigue hasta que llegan al Getsemaní. Cuando llegaron al Getsemaní, según el texto bíblico,
según la Escritura, Jesús comenzó a orar con los discípulos. Recuerden que parece que el Getsemaní era el lugar de reunión de los discípulos. Tenían tres lugares de reunión. Uno, el aposento alto. Segundo, las escalinatas del templo. Y tercero, en Betania, en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Se hospedaba en Betania. En ese entorno se reúnen el jueves en el huerto del Getsemaní, y cuando está en el huerto de Getsemaní, el Señor le dice a los discípulos, por favor, acompáñenme en oración. Pero los discípulos se quedaron dormidos la primera vez. El Señor los despierta, le dice, no han podido orar conmigo una hora, despierta. Sale el Señor a seguir orando, se vuelven a quedar dormidos. Segunda vez, va el Señor, los despierta, siguen orando. La tercera vez, nos dice el texto bíblico, que el Señor fue a los discípulos, los despertó, pero no les dijo que oraran. Según el texto bíblico, en las narraciones del Getsemaní, les dijo, pónganse de pie. Así dice el texto bíblico. Pónganse de pie porque se acerca el que me entrega. Es decir, llegó el momento final, llegó el momento que estábamos esperando, pero que nadie quería. Llegó el momento del encuentro de la vida con la muerte, donde el Señor de la vida se encontraba con el ángel de la desesperanza y de la muerte cara a cara. Y cuando se encuentran, el Señor les dice a los discípulos, en este tipo de encuentro es mejor estar de pie. De rodillas estamos en el altar de Cristo. De rodillas en el culto de la iglesia. De rodillas ante la presencia de Dios. De rodillas nunca estamos ante los problemas. Ante los problemas nos erguimos. Ante los problemas nos paramos. Ante los problemas nos incorporamos. Ante los problemas nos ponemos de pie con seguridad. ¿Recuerdan a Isaías, capítulo 60? Habla y dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Quiere decir que ante los problemas nosotros nos ponemos de pie, porque ponerse de pie es algo más que un acto físico, es una declaración de guerra. Ponerse de pie es prepararse para la adversidad. Ponerse de pie es enfrentar el problema cara a cara. De rodillas o en el suelo, los problemas se ven muy grandes. Pero cuando nos ponemos de pie, los problemas se ven a nuestro tamaño. Eso posiblemente lo aprendió Jesús de Nazaret, de su mentor espiritual, que era el rey David. ¿Recuerdan ustedes a David? Cuando tiene que luchar contra Goliat, nadie en Israel de los soldados quería pelear con Goliat. Ninguno se atrevía a luchar con el coloso de los filisteos. Y llegó David. Cuando Goliat ve a David, le dice, pero ¿y cómo es posible que ustedes me hagan esto a mí? Que me humillen de esta manera. Es que no había un hombre en Israel que me tuvieron que mandar a este niño. Porque los niños los veían con desdén en ese momento de la historia. Ese fue el momento donde David dio una gran lección para la vida. Le digo a Goliat, Goliat, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade, Dios de los escuadrones de Israel. Y añade, es el Dios que tú has provocado. El gran problema del enemigo con nosotros no es que usted sea buena gente. Pues gloria a Dios si usted es buena gente. El gran problema del enemigo no es que usted sea discípulo de Cristo. Gloria a Dios que usted es discípulo de Cristo. El gran problema no es que usted sea pastora o pastor y que ofrende y que diezme. Gloria a Dios por todo eso. Pero ese no es el problema. El problema es que usted tiene la imagen de Dios por dentro. Y el enemigo odia la imagen de Dios que usted tiene. Y el enemigo quiere destruir esa imagen de Dios. Y el enemigo quiere ofender esa imagen de Dios. Y el enemigo quiere disminuir esa imagen de Dios. Pero, de acuerdo al apóstol Pablo, lo que nosotros hacemos es permitir que el hombre interior y la mujer interior vaya creciendo, creciendo, creciendo. Alimentamos esa figura espiritual dentro de nosotros para que vaya creciendo de forma tal que podamos vivir
la plenitud, el hombre interior va creciendo y la mujer interior va creciendo hasta llegar a la plenitud de nuestra vida en Cristo. Llegó el momento, vinieron las autoridades del templo con las autoridades romanas a apresar a Jesús, lo apresan y una gran lección le da a Jesús: pónganse de pie. En esa oscuridad, recuerden que era de noche, venían con antorchas y palos. En esa oscuridad, alguien llama y dice: ¿dónde está Jesús el Nazareno? No se veía bien. Si llega a ser alguno de nosotros, sabe Dios y dice: bueno, estuvo aquí hasta ahora, pero no sé dónde está ahora. Hasta ahora estuvo, pero se fue. Pueden decir yo no sé cuántas excusas. Cuando le preguntaron a Jesús, dice el texto bíblico que él se puso de pie y contestó: aquí estoy yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque cuando la gente nota que usted tiene integridad y que usted tiene testimonio y que usted vive en santidad y en respeto y en dignidad y en nobleza, lo respeta. Reconocen esas cualidades de ustedes. Ustedes deben conocer, yo no sé cuántos pastores y pastoras y líderes religiosos por todos los Estados Unidos y el mundo. Algunos de ellos, no todos, la mayoría son gente de muy buen testimonio, pero hay algunos que se han desorientado, algunos han hecho, yo no sé cuántas más barbaridades. Esas personas, la comunidad los conoce, sabe quiénes son y los rechaza. Pero cuando uno tiene integridad, cuando uno tiene testimonio, la comunidad lo reconoce. Y tan pronto las personas que fueron a apresarlo lo escucharon que Jesús decía: aquí estoy yo, todos cayeron al piso, porque el poder de Dios es mayor que cualquier tensión, que cualquier angustia, que cualquier armamento, que cualquier persecución que puede tener contra los creyentes. Apresaron a Jesús, se dejó apresar y comenzó un proceso que tiene 3 niveles. Número 1, cuando lo apresan, comienzan a empujarlo, a hacerle caras feas, muecas y a escupirlo. Y lo iban empujando y se caía, lo iban empujando en un caminar como de 1 hora y media o 2 horas, empujándolo todo el tiempo hasta llegar a la casa de Caifás. Segundo, al otro día por la mañana comienza el juicio. Tan pronto lo declaran culpable, comienzan los azotes. Ahora, el día de hoy, cuando estudiamos el juicio de Jesús, no hablamos de un juicio, hablamos de un linchamiento. Porque lo que hicieron con Jesús no fue un juicio justo. Primero, en el foro judío no podían haber contradicciones porque se caía el caso. Y en el foro romano no podía haber juicios de noche. Y todo lo rompieron únicamente para crucificar a Jesús. Lo declaran culpable. Comienzan los latigazos. Miren esto bien. Hay 3 tipos de látigos. El primero, lo latigaban con cuero para hincharle la espalda. Número 2, tenían luego los látigos tenían unos pedacitos de piedra en la punta o huesos en la punta para hacer surcos en la espalda, de forma tal que cuando la espalda se hinchara, se quedara esa espalda abierta. El tercero es nefasto, porque era un tridente. El látigo tenía un tridente que cuando golpeaba la espalda, arrancaba la piel y volvía, y eran 39 latigazos. 11, 13, 13 y 13. Algunos de los que morían y que habían latigado morían con la espalda en los huesos, nada más. Era un espectáculo extraordinario. Luego lo crucificaban. En la crucifixión, las 7 palabras de la cruz, que seguro que usted predicó en estos días, mes pasado, de las 7 palabras de la cruz, eran 7 salmos que el Señor estaba orando. Estaba con piedad, en oración intensa. Muere, lo sepulcran, y aquí es que empezó lo bueno.
Porque cuando las mujeres van el domingo por la mañana a ungir el cuerpo y prepararlo para la sepultura, porque no hubo oportunidad el viernes, encuentran que la tumba estaba abierta y que el cuerpo no estaba. Nosotros tenemos dos testimonios de la resurrección de Jesús. Uno, que el cuerpo no apareció. Y segundo, que se le apareció en la Galilea y en otros lugares a diversos discípulos y creyentes. O sea que nosotros creemos en la resurrección no por alguna magia del momento. Hay evidencia y la evidencia es dual. El cuerpo no está. Alguien dice, fue que se lo robaron. Pues entonces vamos a buscar quién fue que se lo robó y dónde lo puso. La segunda evidencia, se le aparece a la gente. Alguna persona puede decir, mire doctor, lo que pasa es que lo querían tanto que tuvieron alucinaciones. Muy bien. Uno tuvo alucinación. Lo quería mucho. Dos. Tres. Muy difícil. 11 a la vez. Extremadamente difícil. 500 a la vez, como dice el apóstol Pablo, extremadamente difícil. Es decir, que la teoría de que no resucitó, pero que los discípulos tuvieron alucinaciones, es filosóficamente y teoréticamente imposible, sino que de alguna manera u otra no aparece el cuerpo, se le presenta a los discípulos, entonces creemos que sí resucitó y el apóstol Pablo posteriormente dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. En ese contexto, dos elementos más debo comentar para entonces ir redondeando. Primero, qué grandes enseñanzas nos da Jesús de Nazaret para enfrentar pandemias como esta. En enero, nosotros no nos íbamos, bueno, no conocíamos ni la palabra coronavirus. El 13 de febrero, por primera vez en los Estados Unidos, se menciona el coronavirus y se dice que en 2 semanas eso se va a acabar. En 3 semanas el coronavirus cogió fuerza. Y muy lamentablemente, ayer en los Estados Unidos, muy lamentablemente llegamos a 100,000 fallecidos del coronavirus y dentro de los lugares más calientes es donde nosotros tenemos iglesias, en Nueva York, donde tenemos iglesias que son de nuestra tradición y allí el virus golpeó con fuerza. Yo conozco pastores que tienen feligreses que han muerto. Hay una comunidad en el Bronx que toda la calle se enfermó, que fue una cosa nefasta. Ahora, los números de Nueva York eran genéricos. 1,000, 500, 2,000, 3,000, eran sin identificar. Ahora nos damos cuenta que la mayoría de los enfermos y la mayoría de los muertos son deambulantes, hispanos o morenos. Ya eso nos habla de un desafío especial. No esperábamos esta crisis. Sin embargo, el Señor nos dio la fuerza y la sabiduría para enfrentar las dificultades. Y la gran enseñanza de Jesús de Nazaret al enfrentar la dificultad es, primero, no se pueden evadir. Este asunto de negar que estamos con dificultad es mala política. Si usted tiene un problema en la congregación, reconózcalo. Hay un problema en el techo y tenemos que arreglarlo. Hay un problema con una familia. Hay que dialogar con esa familia para arreglarlo. Hay un problema con los músicos. Hay que reunir a los músicos para dilucidar el problema. Pero los problemas no se evaden. Jesús de Nazaret nos enseñó que hay que enfrentar los problemas tan pronto surjan. Número 2, nos enseñó que los problemas se enfrentan de pie. Por ejemplo, este virus que ha llegado, hay que buscar las medicinas adecuadas. Hay que buscar los antídotos adecuados. Hay que buscar la vacuna adecuada. Y ahí tenemos que depender de la facultad médica, de los grupos que están apoyándonos en eso. No solamente hay que responder al problema, hay que responder de pie en el nombre del Señor. Y escuchen bien esto, pastores y pastoras. Este problema, ahora vamos a empezar a abrir las ciudades.
va a golpear nuevamente el virus y este problema va a estar presente con nosotros. Algunos piensan de 12 meses, algunos dicen 18 meses. Hay quienes se aventuran a decir que por lo menos 2 años vamos a estar así. Las iglesias, vamos a pensar en reunirnos desde pronto, algunas ya en junio, pero nosotros tenemos que enfrentar este virus con autoridad en el nombre del Señor, y culmino de esta manera. Escuchen bien. Una vez que hemos tenido este virus, la iglesia no va a ser como antes era. Ahora vamos a tener prudencia al acercarnos. Ahora vamos a utilizar más los medios de comunicación social. Ahora vamos a buscar la manera de llegar, que no se quede nadie, que los hermanos y las hermanas visiten y vayan y disfruten lo que Dios nos ha dado. Este es el momento de prepararnos para enfrentar la nueva realidad, la nueva normalidad, como está llamando la gente. Y en esa nueva normalidad, nosotros tenemos que preparar las congregaciones, no solamente los miembros de la iglesia, sino físicamente los templos, físicamente las estructuras, para poder responder con inteligencia a todo este desafío que nosotros tenemos. Culmino con una afirmación teológica. El Dios eterno se metió en la historia, en la vida de Jesús de Nazaret. Y se mete en la historia, en la vida de Jesús de Nazaret, no para enseñarnos cómo es que se muere. Porque para morirnos nosotros no tenemos que tomar el curso Muerte 101. Nos vamos a morir y después el juicio, dice la Escritura. El problema no es morirse. Dios en Cristo encarna y se mete a la humanidad para enseñarnos cómo es que se vive. Porque Él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Por ejemplo, ¿cómo se vive en un hogar donde hay maltrato? Donde se maltrata al cónyuge, donde se maltrata a los hijos. Vino a enseñarnos cómo es que se vive en un hogar así, deteniendo el maltrato y deteniendo la injusticia en el medio del hogar. Vino a enseñarnos cómo es que se vive con un hijo o una hija usuario de drogas. Vino a enseñarnos cómo se vive en un hogar donde no hay comunicación y que la comunicación que hay es en hostilidad, en pelea y en conflicto. Vino a enseñarnos cómo se vive en la sociedad en medio de 1001 conflictos. Y el Señor ha venido a enseñarnos, escuchen bien, a actuar con prudencia, a actuar con sobriedad, a actuar con decoro, de forma tal que en todo lo que hagamos podamos bendecir el nombre y la gloria del Señor. Y como vino a enseñarnos cómo es que se vive, este es un momento importante para nosotros darle la mano al caído, darle la mano al que llora, darle la mano al que necesita, buscar deambulantes, apoyarlos que han sido heridos con esta pandemia fuertemente, buscar personas que no tienen papeles. Yo quiero que ustedes sepan que los mejores papeles del mundo entero no son los que dan los gobiernos. El mejor papel es en el que se escribe el mensaje de la palabra de Dios, porque ese mensaje da vida y vida en abundancia. Se le ocurre al Dios eterno meterse en la historia, caminar en Belén, caminar en Jerusalén, hacer milagros en la Galilea, llegar a Nueva York y llegar a Orlando y llegar a Indianápolis y llegar a Orlando y a Miami y a California y a México y a Ciudad de Panamá, y llega con un solo propósito: para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Lori. Aleluya. Todo tuyo. Hay preguntas, pero preguntas y preguntas. Gloria a Dios. Estoy recibiendo aquí una pregunta. Me mandan por mensaje de texto. Hágansela a Lori directamente. Hay una pregunta que me llegó temprano y me ha llamado mucho la atención. Me llegó temprano para comentar
Esta persona comenta de que en estos tiempos de pandemia hay mucha controversia entre si tenemos que protegernos con las medidas de seguridad o no, si tenemos que tocar a la gente o no. Dice que meditando en las escrituras, y usted ha hecho referencia algunas veces a los 10 leprosos, en algunos casos dice Jesús tocó a los enfermos y en otros no. En este caso los refirió a presentarse delante del sacerdote. Entonces, ¿puedes comentar algo sobre eso? Sí, me lo hicieron en la televisión la semana pasada. Parece que fue la misma persona. Miren, Dios nos ha dado mente y pensamiento para tomar decisiones sobrias y sabias. Tenemos que tener toda la seguridad posible. Toda la seguridad posible. Tenemos que cuidarnos, tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar guantes de forma tal. No es que no nos vamos a contagiar nosotros. Lo que usted hace con eso es respetar el espacio de otras personas que usted no quiere contaminar. Porque el 80% de las personas que le da coronavirus son asintomáticas. No tienen síntomas. No tienen dolor de pecho ni ninguna desorientación física, pero transmiten el virus. Y lo que queremos con eso no es que usted no se enferme. Sí, queremos que no se enferme, pero además que no enferme a nadie. Y uno tiene que ser responsable con su vida, porque recuerden que este cuerpo no es otra cosa que templo del Espíritu de Dios. Y hay que cuidarlo. Y Jesús de Nazaret tocó a los que iba a sanar. A los que no llegaron, no hizo desorganización. Sencillamente los mandó directamente al templo. Muy buena pregunta esa. Muy bien. Siguiente pregunta dice, si la Tanaj anunció la llegada del Mesías máxime, por lo que dice Isaías 53, ¿él podía decidir sobre si se sometería o no al sacrificio de la cruz? Empieza de nuevo, no oí la primera parte. En realidad está preguntando que si Jesús conocía la escritura de Isaías 53, muy bien. que si él podía decidir si ir o no a la cruz. Muy buena pregunta esa. Esta pregunta la voy a contestar en el curso de un año que voy a dar sobre Jesús de Nazaret. Solamente adelanto lo siguiente. Miren, según Lucas, según el texto bíblico de Lucas 2, 1 y 2, Jesús crecía con sabiduría y gracia, así es el texto bíblico, para con Dios y los hombres. O sea, que iba creciendo poco a poco. Jesús no nació siendo un adulto, nació siendo un niño y poco a poco fue creciendo. Su conciencia mesiánica también fue creciendo. El día 1 no sabía que lo iban a crucificar, no sabía, Dios lo sabía, pero poco a poco él fue descubriendo la voluntad del Señor. Cuando estaba en el Getsemaní, ahí fue posiblemente que el Señor se dio cuenta que el asunto era serio. Por eso es que contesta, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que la conciencia mesiánica fue poco a poco. Por ejemplo, cuando empezó su ministerio fue un poquito. Cuando fue bautizado en el Jordán por Juan, otro poquito más. Cuando la transfiguración, otro poquito más. Cuando la revelación de Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, un poco más. Y así fue poco a poco creciendo la conciencia mesiánica de Jesús hasta que llegó al huerto de Getsemaní, donde todo se aclaró y enfrentó la cruz con autoridad y con poder. Pero que muy buena pregunta. Muy buena. La siguiente pregunta dice, doctor Pagán, como dice usted, al maligno le molesta la imagen de Dios en nosotros. Pero, sí, ¿qué opina de aquella tesis de los rabinos judíos de que el maligno es un instrumento de Dios, refiriéndose al caso de Job? Sí. Mira, el caso de Job es singular. Ahora mismito estamos preparando una nueva Biblia de estudio, una nueva versión internacional, y las notas de Job las hemos revisado todas, porque el concepto del mal en la Biblia va progresando poco a poco. Y en esta época de Job, todo se pensaba que provenía de Dios, el bien o el mal. Recuerden que cuando el faraón de Egipto
Moisés le pide al faraón de Egipto salir de Egipto. Recuerdan, dice el texto bíblico que el Señor endureció su corazón. ¿Cómo va a sacar por un lado, decirle a Moisés que salga y por el otro lado le dice al faraón que le va a endurecer el corazón? Es que la conciencia teológica en ese momento pensaba que todo provenía de Dios, pero no. Las fuerzas del enemigo son las fuerzas que niegan el poder de Dios, la eficacia del poder de Dios, la virtud de Dios. Entonces, en ese sentido, el enemigo es la personificación del mal, la personificación de la maldad en todo su esplendor. Y lo único que tiene poder y capacidad para superar las fuerzas del enemigo es el poder de Dios, la palabra de Cristo que viene a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, la imagen de Dios es positiva. Lo que pasa es que la gente al distanciarte de Dios, opacan esa imagen de Dios. Pero la imagen de Dios siempre está ahí. Buena pregunta también. Buena pregunta. Dice aquí, si el 95% del tiempo nuestro Señor Jesucristo realizó su ministerio en los lugares públicos, ¿cómo debería ser el estilo de vida de los creyentes? Muy bien, pregunta esa también. Y ese leyó mi libro, porque yo no he dicho aquí que el 95, es verdad lo que dice, que fue en lugares públicos, pero no lo dije aquí, ese que leyó el libro mío. Mira, sí, el testimonio público de la gente de Dios es un elemento fundamental para la iglesia cristiana. Nosotros no podemos vivir dos vidas. Los ministros, los cristianos en general, pero especialmente los ministros. Miren, nosotros los pastores tenemos virtudes, 2 o 3, y tenemos defectos, un montón. Yo siempre les recuerdo a los pastores, miren, traten de disminuir, opacar todos los defectos que ustedes tengan, pero destaquen en su forma de ser las virtudes que tengan, de forma tal que los conozcan por su buen testimonio. Y doy ejemplos específicos. Que no lo conozcan usted por ser el ministro más peleador de su denominación. Que no lo conozcan usted por ser el ministro que en las asambleas es el más que grita y lucha. Y que no lo conozcan usted porque usted es el pastor que está siempre llevándole la contraria al pastor regional, al ministro regional o al pastor nacional. No. Usted tiene diferencias de opiniones con Lori. Pues mira, Lori, vamos a tratar de dilucidar esto. Tiene diferencia de opinión con el ministro regional. Reúnase con él, diriman esas diferencias, pero que no se convierta un foro público de una disputa porque nadie gana. Nadie gana. Que lo conozcan a usted como un líder de esta denominación porque ama, porque perdona, porque le da la mano al caído, porque ayuda a los programas denominacionales, porque está pendiente de que la iglesia bendiga a la sociedad y bendiga a la comunidad y que le dé la mano a los deambulantes y que ayude a las madres solteras. O sea, que lo conozcan a usted por el buen testimonio, no si usted es buena gente o no es buena gente. Gloria a Dios, porque lo más probable es que usted sea buena gente, sino que lo conozcan usted por los testimonios que ejerza en la comunidad, por la mano que le dé a la gente. Y eso es fundamental en esta hora. Aquí la siguiente pregunta dice, por favor, ¿cómo contestamos a los que dicen ninguna plaga tocará a su morada? Muy bien, esa es una afirmación de fe. Esa es una afirmación de seguridad. Y yo aquí con Noemí, con mi nieto que está conmigo, decimos, ninguna plaga tocará mi hogar. Y yo me organizo, soy cuidadoso, me lavo las manos, me pongo la mascarilla para que no la toque. Pero si yo me paso en el parque y estoy en los centros donde hay contaminación, no puedo fundamentar mi irresponsabilidad en un texto bíblico. El que siembra frutos cosecha tempestades. Uno tiene que ser prudente. Y si de alguna manera u otra le llega el mal, uno tiene que enfrentarlo con autoridad en el nombre del Señor, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Doctor Pagán, si hay gente con grandes conflictos y necesidades espirituales en el contexto de la pandemia, con la nueva normalidad, la pregunta ¿es bíblico y justo que se le niegue el acceso a los templos con el pretexto de que la persona no cumpla con los protocolos de salud correspondientes? Miren, todas las reglas en la vida tienen alguien que se queja de ellos, pero las reglas son para la bendición de los grupos y de los individuos. Por ejemplo, alguien puede decir, yo no voy a seguir las luces de tránsito porque me paran y yo quiero seguir. Bueno, si no se para en la luz de tránsito, puede chocar y matar a alguien o lo pueden matar a usted. Usted puede decir, pues yo no me voy a lavar las manos porque a mí el Señor me va a cuidar. Bueno, sepa que si no se lava las manos, se puede contaminar y se puede morir con respecto a eso. El que siembra cariño, recibe amor. El que siembra tensión y resentimiento y actitudes negativas, eso es lo que recibes de la vida. O sea que es adecuado que las iglesias pongan normas. Si alguien no las quiere cumplir, no está en su derecho, pero tiene que hacerlo en otro lado. Porque si va a la iglesia, tiene que cumplir las normas, porque en la iglesia hay otros creyentes que están cumpliendo las normas y tenemos que respetarlos en el nombre del Señor. Amén. Dice aquí esta pregunta, en Juan 20:17, después de la resurrección, el Señor le dice a María, cuando le quería tocar, que no le tocara, porque aún no había subido al Padre. ¿Por qué motivo no permitió que le tocara? ¿Quién es el que hizo esa pregunta? ¿Cómo tú le permitiste que viniera ahí? Es uno de los textos más difíciles de traducir en el Nuevo Testamento. Y el problema es que no sepamos la expresión en griego. La expresión en griego es clara, que significa no me detengas. Las nuevas traducciones no dicen no me toques, sino no me aguantes aquí. ¿Entiendes? No me detengas porque yo voy camino al Padre. No me detengas aquí, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que seguir. Pero como Reina Valera tradujo no me toques, la gente lo ha interpretado es que todavía no había sido transfigurado, todavía el cuerpo no había sido movido, todavía no había subido al Padre para que tuviera un nuevo cuerpo. Yo no sé cuántas cosas se han inventado. La verdad es que lo que quería decir el Señor es que voy de camino al Padre, que nadie me detenga, porque yo voy con sentido de dirección y eso es lo que quiero hacer. Buena pregunta esa. ¿Para qué? Toma el curso del Nuevo Testamento conmigo. Esa es una de las preguntas que sale en el examen final. Así que se lo estoy diciendo de antemano. Así que ya lleva un paso adelantado. Esta pregunta dice, en el capítulo 17 de Juan, verso 19, Jesús dice que Él se santifica a sí mismo por causa de aquello que el Padre le había dado. ¿Cómo podía pasar eso si Él ya era santo? No, es un proceso. Recuerda que esa oración que empieza el capítulo 17 se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Y esa es la oración que es como una especie de testamento final de Jesús de Nazaret. Y en ese testamento el Señor añadió todo lo importante, todo lo fundamental que había que tener, porque ya se iba. Y una de las cosas fue la santificación y la glorificación. Empieza diciendo, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. La primera afirmación es que no se superan las grandes dificultades y adversidades de la vida sin que uno tenga la gloria de Dios. Y con respecto a la santidad, lo que afirma, se necesita no solamente la gloria de Dios que viene de arriba para bendecir al ser humano, sino la santificación que viene del ser humano que va a Dios. Respuesta a la gloria viene la santificación. Y de la misma manera que uno necesita el poder de Dios encima de uno, uno necesita devolverle al poder de Dios santificación, que no es otra cosa que separarse para que Dios utilice nuestra vida para poder uno responder a sus necesidades
conforme a sus riquezas de gloria. Aquí hay una persona que está preguntando, referente a la pregunta que se hizo hace poco en cuanto a si se le debe negarle el acceso a ciertas personas que no han cumplido con las necesidades y todo. Entonces aquí está preguntando que si, ¿qué pasa, por ejemplo, que con una persona está sufriendo por violencia doméstica o con pensamientos de suicidio? O sea, ¿cómo se va a atender a esa persona? Eso tiene prioridad. Y hay lugares en la sociedad y hay lugares en los hospitales y hay iglesias que se especializan en eso. Alguien que tenga violencia doméstica tiene que llamar a la policía. Claro. Y uno tiene que atenderlo. A veces la gente piensa que la violencia doméstica es que es mal criado y se puso mal ese día. No, no. La violencia doméstica es una actitud psicopatológica que tiene el potencial de asesinato. Entonces uno tiene que detenerla tan pronto salga. Entonces, una cosa es que le gritó al esposo porque se estaba cayendo vaso en la oficina. Y otra cosa es que le tire con el vaso. ¿Entiendes? O sea, que hay que poner en justa perspectiva lo que hay. Violencia doméstica es un crimen que hay que atender por los foros adecuados. Y hay que atender a la víctima también en el nombre del Señor. Yo creo también es importante recordarles a cada uno de ustedes, pastores, pastoras, líderes, que en este tiempo su prioridad debe ser desarrollar un buen plan para volver a los templos. No solamente estar pensando en volver a los templos, pero cuál es el plan que va a desarrollar la iglesia que habla también de los protocolos de poder proveer asistencia a personas que se encuentran enfermos, que no pueden asistir, que igual como dice esta pregunta, personas que tendrán algún pensamiento suicida. ¿Cómo es que entonces nosotros tenemos protocolos para poder llegar a llevar la ayuda a esas personas que tal vez no pueden acudir al templo o no deben llegar al templo porque son más vulnerables, porque les es peligroso? No es que no vamos a proveer la ayuda a todas las personas, sino que tenemos que ser intencionales y de cierta manera innovadores en la manera que desarrollamos poder llegar a cada una de esas personas. Así que no podemos decir que porque usted no quiere usar máscara, no la podemos dejar entrar. No la vamos a querer aquí. ¿Quién nos ha dicho que el templo es el único lugar en donde podemos ayudar a la gente? Eso es muy importante. No usemos eso de excusa de que si no pueden entrar al templo no podemos ayudarle. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo para ir en donde está la necesidad. Así que no busquemos excusas. Magnífico. Sino busquemos soluciones. Magnífico, Lori. Muy bien. Te voy a contratar para que sea la ministra general del programa. Muy sabio y muy prudente. Aquí hay una pregunta que sí, ¿cómo vamos a hacer con los niños? Magnífica pregunta. En este foro, los niños son importantes y las niñas son importantes. Primero, yo creo que deben utilizar todos los recursos disponibles por internet y utilicen el sábado por la mañana, mandan el programa. Hay, yo no sé por internet cuántos programas buenos. Les voy a dar La Iglesia Cristiana Misericordia en Laredo tiene una serie de programas de niños que Hollywood, del nivel de Hollywood, que es muy buena. El pastor es mi hermano. Quizá uno de los pastores está ahí escuchándonos el día de hoy, Rosemary. Rosemary, ¿estás? Posiblemente Rosemary está por ahí. Dice que sí, mire una mano levantada. Sí. Bueno, pues, si alguien está interesado, yo le puedo enviar el contacto con Rosemary o con el pastor, el doctor Vélez, para que puedan utilizar ese material que les digo es de Hollywood. Muy bueno. Y es prioridad en esta hora. ¿Qué nos puedes decir? Vamos a ir cerrando este espacio. Claro. Y hemos pasado 4 semanas con la sabiduría de usted, con la enseñanza enriquecedor de usted, que realmente hemos tenido la intencionalidad de poder bendecir a la iglesia local.
pero bendecir a la iglesia local en estos tiempos donde no estamos en el templo, en donde todos estamos encontrando una nueva manera de vivir. Le han llamado a usted para hacer entrevistas en la televisión y está dando curso tras curso tras curso. ¿Cuáles son sus consejos en este tiempo? Sus consejos principales para cada líder cuando se sienta desanimado. Magnífica pregunta, Lori, también. Magnífico. Eso se llama salud mental y salud espiritual. ¿Cómo mantener la salud mental y espiritual del liderato de la iglesia en un momento de tensión? Esto se hace de tres formas. Número uno, buenas lecturas, lectura bíblica, buen ambiente de oración, buen ambiente de piedad. Número uno. Número dos, eso se hace ahora no va a poder salir mucho. Eso se hace en un ambiente de piedad en el hogar, en diálogo con la esposa, en el diálogo con el esposo, el diálogo con los hijos, el diálogo con los nietos. Es fundamental comprender ese detalle extraordinario que Jesús de Nazaret nos da y nos reclama en esta hora. Se me está yendo, ahora está volvió. El primero, en la espiritualidad. Segundo, en el hogar. Y tercero, separe tiempo para salir y bendecir a otras personas. Martín Lutero decía, cuando lo sorprendió la pandemia de la peste negra en Wittenberg, cuando estaba desarrollando la reforma protestante, que había que tener tres cosas. Número uno tenía que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo era templo del Espíritu de Dios. Número dos, uno tiene que ser solidario con la persona que sufre en la comunidad. Y número tres, nunca se puede perder la esperanza. Y cuando hablaba de la esperanza, citaba dos salmos. El Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y el Salmo 27, que habla y dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esos valores son los que nos ayudan a mantener la cordura, a mantener la sobriedad, a mantener la prudencia, la salud mental y espiritual. Mientras esté en la casa y no puede salir, prepare nuevos programas, prepare sermones, prepare programas que puedan bendecir a la congregación. Pero no se quede sin hacer nada, durmiendo hasta las 2 de la tarde, sin quitarse las payamas todo el día. No. Esto es oportunidad para crecer. Prepárese y crezca en el nombre del Señor. Queremos darle las gracias. Queremos darle las gracias porque su disposición para llegar a nosotros por este medio, no solamente por el medio de Zoom, pero porque nos permitió publicarlo en las redes, así que estamos en vivo. Y esto ha sido de grande bendición, lo sé, por los comentarios. Usted mismo me ha dicho que la gente le sigue mandando comentarios. Aquí estoy recibiendo. Esto en realidad ha sido el comienzo de algo maravilloso. Queremos bendecirle y bendecir a su familia y darle las gracias por siempre estar dispuesto a estar con nosotros. De igual manera, queremos compartir. Hay algunas personas, antes de compartir algunos anuncios, hay algunas personas que están preguntando cómo pueden conseguir el material de usted, cómo pueden comprar sus libros. Amazon, las librerías, mis libros están en varias editoriales, especialmente CLIE. Métase a www.clie.es, España, ES, clie.es, España, ES. Y ahí están los libros míos y puede comprar ahí, no sé, son 60 libros, 61 libros que puede coger lo que quiera. Les queremos avisar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Queremos avisarles que tenemos una próxima oportunidad de educación continua. El curso tiene como título, voy a compartir aquí un momentito la pantalla y les puedo, entonces, tal vez, o tal vez no.
Tal vez no me está permitiendo. El próximo curso tiene como título El fruto del espíritu, la virtud qué bien. nunca muere, aún en pandemia, con el reverendo doctor Néstor Gómez, quien estará dando un curso comenzando el 11 de junio, y será igual, mismo horario, los jueves de 5 a 6 de la tarde, y comienza el jueves día 11 hasta el 2 de julio. En las redes estaremos subiendo la información, pero queremos de antemano decirles que ya el próximo curso está en pie, no se lo quieren perder, que a veces se nos olvida que el fruto del Espíritu es algo que siempre tiene que estar, no mengua en tiempos de pandemia, sino como dijo el doctor Pagán, se pone de pie y Muy bien. se activa de manera que podemos impactar al mundo a nuestro alrededor. Les bendecimos, amada iglesia. Si usted se registró de antemano antes de los primeros 2 semanas, usted estará recibiendo un certificado de 4 horas de educación continua que el doctor Pagán nos ha enviado. A nuestra asistente estará haciendo llegar esto a cada uno de ustedes, y volvemos a darles las gracias a cada uno de ustedes por apartar este tiempo, por invertir en ustedes mismos. ¿Qué inversión tan magnífico hicieron cada uno de ustedes? Esta inversión que hicieron en ustedes mismos, yo sé que será de grande bendición para la iglesia. Así que les damos las gracias, y una vez más, aquí queremos que se vean los rostros de las personas que han estado. Queremos compartir eso en Facebook, así que todos saluden ahí a las personas que están viendo por Facebook. Aquí vamos a ir pasando las pantallas. Saludan, y poco a poquito aquí iremos llegando a poder compartir todas estas pantallas, y damos gracias, damos las gracias. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor, y deseamos que Dios continúe bendiciendo, fortaleciendo y sosteniendo sus vidas, sus familias y sus ministerios. Recuerden siempre, somos uno. No pierdan el programa mañana de la Obra Hispana Contigo, que sale todos los viernes a la 1 p.m. tiempo en este mismo red de la Obra Hispana. No es por Zoom, es por en vivo. Mañana tendremos a nuestra abogada de inmigración de iglesias y la especialista en respuestas de inmigración. Así que estaremos dialogando sobre inmigración dentro y fuera de tiempos de pandemia. No se lo quiere perder, que ahí hay herramienta para su ministerio y para su iglesia. Gracias a todas las personas de España, de Nicaragua, de Panamá, de Bolivia, de Puerto Rico y de todas las diferentes, de México, de todas las partes que estuvieron con nosotros, de Costa Rica. Yo sé que tal vez se me va a perder alguien, pero ya es tiempo de despedirnos. Doctor Pagán, un abrazo virtual a usted y a su hermosa familia. Dios les bendiga, amada iglesia. Un abrazo sin coronavirus.